Bueno, vamos a ver un poquito lo que es las consideraciones de anatomía, posiciones anatómicas, ¿sí? Algunas cuestiones generales que tienen que ver con las posiciones, los planos, los ejes y todo lo que puede utilizar nosotros para ubicarnos con los diferentes tipos de órganos, de segmentos, ¿sí? A nivel articular, a nivel óseo, ¿sí? También muscular cuando vayamos avanzando en cada una de las materias. Bien, para poder entender esto tenemos que entender cuáles son las locaciones anatómicas, ¿sí? Eh, Nosotros definimos a las locaciones anatómicas, ¿sí? Como una forma de relacionar a nivel espacial una estructura anatómica de la otra, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una línea del medio, ¿sí? Esto significa que es una línea que va a dividir, que va a formar una línea medial, ¿sí? En todo. Nosotros ahí tenemos la línea medial en el medio de nuestro cuerpo, pero la línea medial va a estar en todo, ¿sí? Y consideramos, ¿sí? Superior siempre lo referido a una estructura siempre alta o por encima, ¿sí? De algo. Y en este caso, nosotros a nivel corporal, lo superior siempre va a ser la cabeza, ¿sí? Cuando nos referimos a superior, hablamos ya que vamos hacia lo que es el cráneo, la cabeza. Y cuando nos referimos a inferior, nos referimos a aquello que está por debajo de la cabeza o por debajo, ¿sí? De una estructura. Acá es importante que quede claro, ¿sí? Lo que es lateral. Cuando hablamos de lateral, que no es lo mismo que medial, ¿sí? Nosotros nos referimos, ¿sí? A eso que está en línea, ¿sí? En línea media del cuerpo al lado, ¿sí? Entonces, el ejemplo que tenemos acá es el más típico y muy sencillo, que es la columna vertebral, ¿sí? Está ahí en una línea recta. Bueno, esa columna vertebral tiene lateral o al lado, ¿sí? Al lado, lo que son los brazos, ¿sí? Entonces a veces hablamos cuando es una estructura lateral, ¿sí? Cuando nosotros hablamos específicamente de proximal y distal, siempre nos vamos a referir o vamos a buscar una referencia o superior o medial. Entonces, si yo digo superior, siempre me refiero a la cabeza, y digo yo, la mano es distal o proximal, ¿sí? A lo que es una locación superior, ¿sí? Que en este caso sería la cabeza. Y la mano sería distal. Lo que está proximal a la cabeza es el hombro, ¿sí? Esto nos sirve a nosotros para ubicar los diferentes tipos, como ya les dije, segmentos, músculos, ¿sí? Y van a ver lo importante que tiene que ver con los movimientos. Ahora, acá. Acá tenemos lo que es superior o craneal, o caudal o inferior, ¿sí? Y tenemos la línea lateral o la porción lateral y la línea media. Lo mismo está lo proximal y distal. Lo que agregamos nosotros acá es lo anterior y posterior. Todo lo que es antes a anterior está por la porción de adelante del cuerpo, ¿sí? Todo lo que es posterior está por detrás. Ahí vemos una línea verde que dice anteroposterior. Esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, que tiene que ver con los ejes. Pero si yo miro ese dibujo, entiendo que todo lo que está en la parte del cuerpo ante es anterior. Y lo que está atrás es posterior, ¿sí? La nariz es anterior, el pectoral es anterior, ¿sí? Los genitales son anteriores, la rodilla es anterior. Estoy hablando de algo generalizado, ¿no? Posterior está el glúteo, posterior está la escápula, posterior está la columna, ¿sí? Después nosotros vamos a hacer un corte ahí para ver los órganos, ¿sí? Los segmentos mucho más identificados. Entonces, tenemos lo que es una parte superior e inferior, tenemos lo que es una parte lateral y una parte medial, ¿sí? Recuerden que lo medial
nos vamos a dirigir por la línea que va a marcar, ¿sí?, el medio del cuerpo. ¿Está? Lateral sería el brazo a la columna. Y medial, si yo digo ¿qué es medial a esa línea? Por ejemplo, tendría los abdominales laterales. Está cerca de esa línea. Bien, algo que tiene que quedar bien claro, que no lo vamos a ver toda la vida en enfermería, en kinesiología, en todo lo que hagamos en salud, son los planos, ¿sí? Nosotros tenemos 3 planos que tenemos que reconocer. El plano transversal, el plano frontal y el plano sagital. En el plano transversal, el cuerpo se divide en superior e inferior. Ahí hay una corte, ustedes ven el dibujo primero, con un cuadrado verde, que eso divide en superior e inferior. Todo lo que va del ombligo para arriba es superior, lo que va del ombligo para abajo es inferior. En el plano frontal, en el dibujo, ¿sí?, con el cuadro rojo, lo que vemos es un corte anterior y posterior, ¿sí? Y en el plano sagital, que es un color azul creo, va a dividir el cuerpo en derecho e izquierdo, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, estos planos, ¿sí?, me sirven para ubicar de vuelta los segmentos, los órganos, y en los cortes que se hacen, los estudios como tomografía y la resonancia, se hacen estos cortes, donde se dice, se realiza un estudio con corte sagital, ¿sí?, a nivel del corazón. Entonces, si yo me imagino ese corte sagital, lo que deduzco del corazón, lo partieron en 12, al medio, ¿sí?, lo partieron medial, y lo dieron una parte izquierda y una parte derecha, ¿sí? Bien, importante entender esto porque nos referimos, ¿sí?, a los movimientos que se originan en cada plano. Por ejemplo, en el plano sagital, el movimiento va a ser flexión, extensión, antepulsión y retropulsión. En los planos frontales, el movimiento va a ser abducción, aducción y flexión de columna lateral. Y en el transversal, va a ser de rotación externa, interna, supinación, flexo-extensión, ¿sí?, horizontal o transversal. Ahora, vamos a tratar de entenderlo mejor y creo que ahora lo van a entender mejor, ¿sí? Acá tengo lo que es un plano sagital. En el plano sagital, esto es simple. El miembro superior va a ser flexión y extensión, ¿sí?, de miembro superior. Ahí vemos los miembros superiores, el brazo haciendo flexión y extensión. Y en el miembro inferior, ahí tenemos la extensión y la flexión de rodilla. Arriba yo le puse una retropulsión y antepulsión, porque muchas biografías también toman ese movimiento, ¿sí?, como retropulsión o antepulsión. Pero voy a aclarar esto, ¿sí?, no quiero que haya confusiones. Cuando habla de retropulsión y antepulsión, habla, y lo ve más abajo, de la retracción y protracción de la escápula, ¿sí? Ese movimiento se le llama retropulsión, antepulsión. ¿Por qué ustedes lo ven en las imágenes? Porque cuando hablamos de flexión y extensión, nosotros medimos en grados, ¿sí? Un grado, por ejemplo, de flexión es más o menos 180 grados. Y un grado de extensión es menos, ¿sí?, 60, 70, si mal no recuerdo. Pero en la retropulsión y antepulsión, lo que nosotros medimos, lo que vemos, es precisamente el movimiento escapular, ¿sí? Bien, acá tenemos un plano frontal. En el plano frontal, lo que se va a originar va a ser la abducción y la aducción del miembro superior, así como del inferior. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando abducción, lo que hago es elevar el miembro superior, ¿sí? ¿En cómo? En lateral lo elevo, ¿sí? Abducción de aduce lo llevo y abducción que lo trae, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el miembro inferior. Ahí le puse 2 ejemplos del dedo de los pies y los dedos de las manos, ¿sí? También forman abducción, abducción y aducción. Lo que sucede es que nosotros, bueno, en general no lo tomamos, pero es un movimiento que se hace y que efectivamente cuando hay un informe o cuando hay que hacer un ejercicio, también se tiene que trabajar. Bien, acá lo que estoy teniendo, ¿sí?, es la lateralización de la columna vertebral, ¿sí? Flexión lateral del tronco, que en realidad lo que está flexionando ahí es la columna, ¿sí? Bien, acá lo que tengo yo son los movimientos en un plano transversal, ¿sí? En el plano transversal siempre lo que voy a tener va a ser rotación interna y rotación externa, ¿sí? Si ustedes ven los miembros inferiores,
Esto es muy importante para entender cadera. Cuando un pie va hacia adentro, ¿sí? Es una rotación interna. Y cuando va hacia afuera, una rotación externa. Esta rotación interna y externa nos va a dar a nosotros la pronación y supinación del miembro superior, lo que es la supinación palmar y la pronación palmar, ¿sí? Ahí tenemos la pronación de la mano, que significa hacia abajo, y la supinación palmar, que significa hacia arriba, ¿sí? También vamos a tener, ustedes ven ahí la pronación y supinación en flexión de codo. Pero si yo extiendo completamente en paralelo, ¿sí? El miembro superior y giro la mano hacia adentro y hacia afuera, estoy haciendo una rotación interna y externa del hombro. Bien, acá es importante esto, porque esto tiene que ver con la evaluación. Ya más o menos lo hemos visto y tratamos de entender cómo esto va a repercutir en los diferentes tipos de postura, ¿sí? En la observación y anamnesis que yo pueda llegar a hacer. Bien, puse ahí como una plantación de plantar flexión o lo que se llama inversión-eversión también, ¿sí? Dorsiflexión era la palabra que buscaba, o flexión-extensión del plantar, ¿sí? Acá yo les puse pronación, supinación, sobresupinación y sobrepronación. Yo quiero que ustedes aprendan y vean, ¿sí? Con lo que les fui contando de las líneas medias, lo que les fui contando de lo que tiene que ver con la anatomía, ¿sí? De los planos y ejes, y van a ver específicamente que en un pie derecho neutro la línea media está recta, que es el gris que ven en el medio. En la pronación va hacia un lado y en la supinación va hacia el otro el pie, ¿sí? Después cuando haya sobrepronación o sobresupinación es hacia adentro y hacia afuera. Y les coloqué un dibujo, ¿sí? De un pie en pronación y un pie neutro. Como verán, lo más importante que se ve en el dibujo es que hay un arco, ¿sí? En lo que es digamos el pie normal, el pie neutro, ¿sí? Y en la pronación, esto que llamamos pie plano, ¿sí? Ahí es donde hay un pie plano. Por eso tiene que tener un arco. Es importante esto para que ustedes asocien con los planos y ejes y para que puedan definir imaginariamente en su cabeza cuando ven a un paciente y lo miran de diferentes segmentos, diferentes partes, ¿sí? Si esa línea está pasada, corrida o está normal. Bien, acá entramos en algo un poquito más complejo que tiene que ver con los ejes, ¿sí? Los ejes nosotros lo entendemos, ¿sí? Como una línea imaginaria que va a pasar, sobre todo para nosotros, en las articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un eje longitudinal. Este eje, que también puede ser vertical, llamado así, atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo. Si yo me lo imagino, ¿sí? Que viene de arriba hacia abajo, me va a permitir, por ejemplo, en la cabeza, hacer lo que es el movimiento de cabeza hacia un lado y hacia el otro. Cuando yo me digo, por ejemplo, del eje anteroposterior, es que atraviesa el cuerpo de delante hacia atrás. Entonces, imagínense cuando yo hacía lo que es la lateralización del tronco, es este eje el que está funcionando. Y en el eje transversal, ¿sí? Ahí pusimos una articulación como punto de referencia, es porque si yo tengo ese eje en ese lugar, lo que voy a hacer es que flexionar y extender el tronco, ¿sí? El eje sería como un tornillo sobre una tuerca, que permite, ¿sí? Que el tornillo insertado en la tuerca realice solamente ese movimiento. Acá lo que tenemos es cómo trabajan los planos y ejes, ¿sí? En los movimientos. En el plano sagital, el movimiento que acompaña el plano sagital es el eje transversal. Ahí es donde se realiza la flexión-extensión, la anteversión, ¿sí? De cadera sobre todo, la flexión dorsal, la dorsiflexión, la flexión plantar, ¿sí? En el plano frontal, el que lo acompaña es el eje anteroposterior. En aducción, aducción,
inversión y aversión del tobillo, ¿sí? Inclinación lateral, cuello y cintura. Y en el plano transversal, el eje que lo acompaña es el eje vertical, donde acá, yo les decía, que se realiza rotación interna y rotación externa. Pronación y supinación, por ejemplo, en el codo. Estos planos y ejes están en conjunto. Nosotros los vemos por separado para tratar de entenderlo, pero después trabajan juntos, ¿sí? Cuando yo tengo una falla a nivel de una articulación, de un segmento, de un músculo, lo que va a pasar es que precisamente, ¿qué va a suceder? Va a haber una dificultad, un desequilibrio para poder trabajar en los diferentes planos y ejes. Bien, un punto importante, ¿sí? Que yo les quiero recalcar es la necesidad de saber las posiciones anatómicas, ¿sí? Esto va a funcionar para tanto enfermeros, kinesiólogos, ¿sí? En general la gente de salud lo tiene que saber muy específicamente las posiciones anatómicas, ¿sí? Bueno, es muy gráfico, muy sencillo, ¿sí? Tenemos una posición de bipedestación que consta del paciente parado, ¿sí? Sobre sus miembros inferiores. La sedestación, que también se llama flower, que significa sentado, y los diferentes tipos de decúbito, ¿sí? Tengo el decúbito supino o dorsal, el decúbito prono o ventral, el decúbito lateral, ¿sí? Y ahí tengo diferentes posiciones que puse al lado para que se puedan adherir a su vocabulario. Las posiciones anatómicas son re importantes, hay que saberlas y hay que entenderlas. Y hay que entender por qué colocamos al paciente en determinada posición, en determinada patología o en determinada circunstancia, ¿sí? ¿Por qué colocaría un paciente yo en un tren de Lemburg? ¿Sí? Que sea con las piernas hacia arriba. ¿Por qué habría necesidad de colocar un paciente en esa posición? A nivel de la enfermería, ¿sí? A nivel de un estado de hipotensión, en que el paciente tiene una tensión arterial muy baja, que sufre un desmayo, se coloca de esta manera para que la sangre pueda bajar y irrigar lo que es el cerebro, ¿sí? Pero a nivel kinesiológico, esta posición se va a colocar cuando yo necesite hacer drenaje postural selectivo. ¿A qué me refiero con esto? A sacar las secreciones que se encuentran acumuladas por medio de la percusión y vibración, que es un procedimiento para recuperar la actividad respiratoria en kinesio, ¿sí? Cada una de estas posiciones tiene base fundamentada, tanto en enfermería como en kinesiología, para que tenga una función, tiene una función, ¿sí? Yo tengo que explicarla, entenderla y saber cuándo la tengo que hacer. Algo muy chiquito que quiero que también lo aprendamos tiene que ver con las cavidades corporales, ¿sí? Nosotros separamos las cavidades corporales en una cavidad craneal, ¿sí? Que ahí está dividida la cavidad dorsal y la cavidad espinal. Esto que ustedes ven en verde, si yo digo, bueno, la cavidad craneal es la que está, bueno, está subdividida en realidad por la cavidad dorsal y la cavidad espinal, ¿sí? Y la cavidad ventral, que la cavidad ventral en realidad va a tomar desde el comienzo del tórax, ¿sí? Que es el esternón, hasta la cavidad pélvica o lo que es la cintura pélvica. Y ahí se va a subdividir en cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad abdominal pélvica y cavidad pélvica, ¿sí? Las cavidades son bastante importantes para nosotros para poder identificar dónde están los órganos en cada una de esas cavidades, ¿sí? Porque ahí estamos la mayor cantidad de órganos de nuestros sistemas, ¿sí? Que propiamente dicho lo que hacen es permitirnos que vivamos. Y por supuesto, quiero que sepan y entiendan lo que es una topografía abdominal, ¿sí? Ahí le puse una imagen un poquito borrosa, pero creo que es la más simple que encontré. Pero ustedes ven los órganos y ven cómo separamos, ¿sí? Por zona lo que es la diferente topografía abdominal. Bueno, tenemos el epigástrico, ¿sí? El epigastrio, y tenemos lo que es el epicondrio derecho. Ahí tenemos porción del hígado, ¿sí? En el flanco derecho tenemos lo que es el colon ascendente, ¿sí? Tenemos la fosa ilíaca derecha, que por ahí está el apéndice, y tenemos diferentes partes donde nosotros localizamos los órganos, ¿sí? Para saber dónde están, y efectivamente, cuando hay un dolor en determinado punto de la topografía abdominal, de esta manera sabemos qué parte puede estar comprometida, ¿sí? Y algo muy sencillo que nos sirva a todo es que el sistema óseo está dividido por dos, ¿sí? Sistemas de esqueleto, el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. En el esqueleto apendicular encontramos lo que es los miembros superiores y escápula,
también la cintura pélvica y miembros inferiores. Y en el esqueleto axial encontramos lo que es el cráneo, columna vertebral, ¿sí? Y lo que es el tórax. Esto se divide así, ¿sí? Que después lo vamos a ver por una cuestión anatómica y fisiológica, pero forma parte también de identificar las zonas anatómicas del cuerpo humano. Bien, muchas gracias por su atención. Léanlo, escúchenlo y cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Acá estamos para contestarles. Nos vemos. Gracias por su atención.